con Eduardo Torreblanca. Importante el programa que vamos a tener el día de hoy y muy importante las personalidades que están convocadas y que aceptaron para nuestra fortuna el estar aquí con nosotros recordando cómo inició el TEMEC, este acuerdo de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, que ha cumplido ya 2 años y que lamentablemente no todos lo vemos como lo que es finalmente un aval de lo que puede ser para México el futuro, la garantía de que México puede tener un futuro consistente si sabemos aprovechar este acuerdo, conformado por mexicanos muy talentosos. Diríamos pues, y alguien lo sugería, la verdad sin necesidad, porque conformamos un Dream Team en los procesos de negociación. Es un trabuco que fue a negociar el acuerdo con Estados Unidos, Estados Unidos con un presidente muy beligerante y un Canadá, y que logramos obtener un acuerdo muy consistente que hoy ofrece los primeros frutos de manera muy clara. Pero no fueron fáciles los momentos de la negociación. Estoy seguro de que hubo muchos problemas que supimos asumir los mexicanos y sin que cundiera el pánico atender las crisis que da cualquier tipo de negociación de esa talla. Y por eso quisimos hablar directamente con las personas que conformaron ese Dream Team que hizo posible el TEMEC, que acaba de cumplir su 2º año. Muchas gracias a Ildefonso Guajardo, muchas gracias Villarreal, diputado federal por el PRI, ex secretario de Economía Federal y negociador en jefe del TEMEC. Muchas gracias, Ildefonso, de veras, muchísimas gracias por tener la gentileza de estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Kenneth Smith Ramos, gracias también, un personaje importantísimo, ex jefe de la negociación técnica para el TEMEC en la Secretaría de Economía, y una persona que se lo sabe al revés y al derecho. El TEC, muchas gracias, Kenneth, me da mucho gusto tenerte aquí en este programa. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Es un placer y un honor compartir el escenario con el diputado Guajardo y Carlos. Lo que habrán vivido ustedes, no me lo imagino. Los momentos difíciles, cómo tuvo que pagar la familia, Juan Carlos, ahorita que estábamos hablando de la familia. Qué costo tan terrible para las familias el tener un papá tan importante que está trabajando en un proceso tan relevante que los niños van a decir, sí, a mí qué me interesa eso, donde que está haciendo mi papá, yo no sé por qué el papá no duerme y será de mal genio y tiene que desayunar, comer y cenar ahí adentro de su oficina, en fin. Muchas gracias, Juan Carlos Baker, por estar aquí con nosotros. Gracias, académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, ex subsecretario de Comercio Exterior y negociador también del TEC. Muchas gracias, Juan Carlos. Al contrario, Eduardo, gracias. Siempre un placer estar aquí contigo. Muchas gracias. Y pues bueno, saludar a mis amigos, a unas personas a las que admiro mucho, de quienes aprendí muchísimo, el diputado Guajardo y bueno, también Ken Smith, por supuesto. Bueno, ustedes hicieron posible algo que hoy ofrece beneficios a la economía. A veces no lo sabemos aprovechar, pero indudablemente hicieron un excelente trabajo y queda en clara la capacidad enorme, el talento enorme de la negociación que tenemos los mexicanos. También en el NAFTA hay que darle el paso de cómo negociaron mexicanos de una manera íntegra ese acuerdo y que fue sobre presión. A mí, me van a ganar las ganas de la curiosidad personal, Ildefonso. ¿En qué circunstancias tan difíciles inició el proceso de negociación del TEMEC, no? Sin duda, circunstancias difíciles con una situación donde incredulidad. Nunca creímos que Donald Trump iba a ser el candidato republicano. Y una vez que lo fue, hasta en la mañana del 8 de noviembre del 2016, creíamos que iba a ganar Hillary. Nuestras expectativas cambiaron radicalmente y la historia se reescribió. Nosotros, como parte del equipo negociador mexicano de tratados comerciales, habíamos diseñado conjuntamente con Juan Carlos y con Ken una proyección de decir cuál es nuestra responsabilidad como la generación. En mi caso, participé en el NAFTA. Ken y Baker se incorporaron a esa negociación como muy jóvenes, en sus 20 años. Y para nosotros era la antorcha donde teníamos que renegociar Europa,
materializar Alianza Pacífico, llevar conjuntamente con Estados Unidos o Canadá la modernización indirecta del NAFTA a través del TPP y de alguna manera conformar la relación de México y con Estados Unidos, cómo mejorar la integración económica, bajando los costos de transacción y eficientando lo que ya era una máquina productiva en América del Norte. Pero la vida nos cambió a 2 años prácticamente de terminar la administración 2012-2018 y tuvimos estos 3 personajes que ves, yo creo que el reto más grande profesional de nuestras vidas. Cuando viene el hecho de que se define quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, ustedes lo que quisieron hacer es, de inmediato se convocaron y dijeron, ¿y ahora qué? Pues no, a ver, éntrenle. Déjame hacer un comentario muy padre, porque cada vez que yo presentaba al equipo, yo decía, pues el equipo negociador lo conforman Becker y Smith, pero los dos cumplen con la regla de origen mexicana. O sea, suena extranjero, pero los dos son mexicanos. Muchas gracias. ¿Qué comentan, qué opinan sobre lo...? Sí, Perdón. Vas, Juan Carlos. Dale, te sigo. Yo lo que comentaría básicamente es... A ver, vamos, te escuchamos. Muchísimas gracias. Creo que hay un pequeño delay sí. en el... Yo lo que te comentaría es que uno de los grandes retos es que pasamos de estar en una situación en donde en los años previos a la negociación, algunos años antes del 2017, estábamos involucrados en la negociación compleja por sí misma, que era el Acuerdo Transpacífico, en la que los 3 países de Norteamérica estábamos buscando ampliar el acceso de nuestros productos y servicios al continente asiático, y a través de esa misma negociación en la que participaba la administración Obama, estábamos modernizando o buscando modernizar el Telecán. Y en cuestión de meses, con la llegada al poder del presidente Trump, pasamos de ese escenario de ampliación de lo que teníamos en términos de nuestra política comercial y de liberalización, fortalecer el Telecán y entrar de lleno al continente asiático, donde solamente teníamos un tratado con Japón, pasamos a pelear por la sobrevivencia del Telecán. Es decir, en escasos meses quedaba ya en tela de juicio qué es lo que iba a pasar dentro de nuestro esquema de libre comercio en América del Norte. Y eso, por supuesto, fue un reto. Hubo que prepararse, trabajar junto con Canadá, obviamente con el sector privado de Estados Unidos, Canadá y México. Y hubo un proceso intenso en México previo a la negociación de consulta, una consulta muy amplia. La primera vez que hubo una consulta en Internet en México para recibir opiniones de todos los sectores de la sociedad sobre qué temas deberían incluirse en esta negociación. Y obviamente también se trabajó en un esquema para definir las prioridades junto al Senado de la República, en donde se presentó las prioridades que debía perseguir México, entre las cuales estaban, por supuesto, modernizar el tratado y asegurar que no tuviéramos retrocesos, es decir, no perder el grado de acceso que ya habíamos obtenido en la negociación original o caer en cupos, comercio administrado o generar nuevas barreras comerciales, que no era fácil porque la postura del presidente Trump era cambiar radicalmente el tratado o salirnos del tratado, ¿no? Es decir, y sobre todo su misión o su obsesión desde un inicio fue eliminar el déficit comercial con México. Entonces, ese fue, digamos, el punto de partida que en mi opinión, pues obviamente fue muy complicado. Juan Carlos. Yo desde una perspectiva tal vez un poco más, pues más personal. Yo recuerdo que fue una sorpresa. Es decir, la elección de Donald Trump, ya al paso de los años hay mucha gente que dice que lo veía venir o que había identificado señales en el ambiente que indicaban que Donald Trump iba a ganar. Yo no recuerdo eso. Yo recuerdo que verdaderamente fue una sorpresa para el mundo. Incluso tanto así que en México, como lo mencionaba ahorita el diputado Guajardo, al día siguiente de la elección en Estados Unidos, había una sesión en el Senado de la República en donde íbamos a ir a discutir en sesiones de comisión el Tratado Transpacífico, el TPP, que también el diputado, antes secretario, había ido a entregar al Senado de la República. O sea, de verdad sí fue una sorpresa, yo creo, para el mundo. Ahora, también en retrospectiva, como que ahora se ha convertido en un cliché
decir que el mundo está cambiando, que hay una serie de críticas a la globalización, que el comercio, que la idea de libre comercio, incluso tal vez hasta temas un poco más amplios como la democracia y demás, que todo vino a tener un quiebre a partir de la elección de Donald Trump. Yo no sé si eso sea cierto o no, y hay mucha literatura académica en ese sentido, pero sí sé que el primer frente en donde todos esos temas y todas esas preguntas se hicieron fue en México, o sea, fue en la negociación del TEMEC, porque pues otros países a la distancia veían lo que estaba pasando, otros países nos preguntaban, le preguntaban al secretario, le preguntaban a Ken, ahí en Washington también, pues ¿qué está haciendo México? ¿Cómo se está preparando? Entonces, más allá del resultado que obtuvimos, que sin duda es muy bueno, yo creo que mucho de lo que ahora, más adelante, o ya con el beneficio de 4 o 5 años adelante, mucho de lo que ahora sabemos, mucho también de la manera en la cual se ha sabido entender que los procesos de integración económica tienen que traer beneficios para toda la población en general, atender reclamos sociales, etcétera, pues México fue, de hecho, uno de los pioneros en ese aspecto. Fue uno de los países que a través de hacer, como en este caso la negociación del TEMEC, pues estamos de alguna manera dándole la nueva cara a la globalización. Entonces sí, claro, el tratado es importantísimo, estoy seguro que platicaremos detalles ahorita, pero para mí esta idea de cómo arrancó y lo que después en retrospectiva ha significado, yo no tengo duda que México hizo una contribución enorme a la manera en la cual se va a entender el comercio, la economía y muchas otras cosas a partir de lo que se hizo en ese momento, 2017, 2018. Pero es que lo que me parece importante, y es algo que no se ha destacado demasiado en la prensa, señor diputado, es que a ustedes de la noche a la mañana les cambian la jugada, y de estar posiblemente trabajando junto con Canadá y Estados Unidos en el aprovechamiento del TPP, de repente tienen un escenario totalmente distinto que implica cambiar la estrategia por completo, y pasas del mejor de los mundos a de lo perdido lo que aparezca, ¿no? O sea, les decimos, pues a ver cómo le hacemos. Y eso exige aplomo, conocimiento, estrategia, capacidad de negociación y de distinguir, por ejemplo, cómo Estados Unidos seguramente habría cambiado totalmente su trato hacia los negociadores mexicanos, de ser parte de alianza, pasan a ser así como que nosotros los tenemos que torcer a ustedes porque allá están dando indicaciones de que así sea. Yo recuerdo, y perdóname que use un poquito del uso de la palabra, yo recuerdo en uno de los últimos eventos del presidente en turno, el presidente Enrique Peña Nieto, donde estabas tú presente, señor secretario, en ese entonces, la gente te aplaudió mucho más a ti que al propio presidente. O sea, porque era un reconocimiento de que habían hecho un excelente trabajo en la negociación. Esa parte de cambiar la carta de inmediato de la noche a la mañana fue quizá la más importante a la que te habían enfrentado ustedes como negociadores de un tratado de libre comercio. Mira, sin duda, bueno, seguramente el evento que, no sé si el evento que refieres fue el que hicimos en la Secretaría de Economía cuando inauguramos la recuperación del edificio tradicional, sí, o si fue en Los Pinos, no sé cuál de los dos eventos te refieres. Sí. Si era en el de la Secretaría de Economía, pues yo era el niño de la fiesta, pues estaba inaugurando entonces sí fue un buen evento. Pero déjame decirte, y aquí Ken y Baker seguramente están de acuerdo en esto, el NAFTA estaba herido de muerte en términos de los consensos políticos en Estados Unidos. Recordarás que nosotros hicimos una visita a Washington con Obama como gobierno electo, y para mí fue una gran sorpresa que Obama, cuando se refería al NAFTA, se refería a la competitividad de América del Norte. Era como kriptonita política, ¿no? Nadie de los demócratas quería utilizar el nombre NAFTA porque se había deteriorado la construcción de consensos. Las políticas públicas, como hemos aprendido de una manera muy dura, por más buenas que sean en el papel, si no se construyen los consensos políticos para respaldarlas, son efímeras. Y si no, que nos digan a nosotros cómo le fue la reforma educativa y cómo le fue la reforma energética, no porque no fueran buenas, sino porque no se construyeron con los consensos de soporte político para respaldarlas en el tiempo. Y así pasa con el NAFTA. Cuando quedaron muchos demócratas sindicalistas muy lastimados,
con la habilidad política que Clinton tuvo para aprobación del NAFTA contra la voluntad de demócratas sindicalistas, con el paso del tiempo y con la competencia de China se fue erosionando la base manufacturera de Estados Unidos. Viejo dejó muchos resentimientos en el famoso Rust Belt, el cinturón del óxido industrial norteamericano. Y entonces solo tomó que llegara un demagogo como Donald Trump para capitalizar ese discurso y con medias verdades convertirlo en contra de México. Entonces tú tienes mucha razón cuando dices el esfuerzo que le tocó a este equipo que ves frente a ti y a todos los que nos ayudaron era muy distinto al esfuerzo de los 90s con el primer NAFTA, porque en los 90s eran 3 gobiernos alineados con una misma manera de pensar en apertura, globalización y comercio libre, y ahora íbamos contra un gobierno que no creía en la apertura, como lo dijo Ken, que un gobierno con ideas proteccionistas que consideraba que el déficit comercial es un termómetro de la salud económica de un país, lo cual es totalmente equivocado. Y en ese sentido, el esfuerzo fue mayor, y eso nos enseñó a hacer muchas cosas. En el NAFTA, los mismos que negociábamos, íbamos al Congreso a cabildearlo. Ahora intentamos esa ruta, y recordarán Becker y Smith, que cuando quisimos ir a cabildear al Congreso y enseñarles a los legisladores republicanos las tonteras que proponía la administración Trump, nos dimos cuenta que cuando regresábamos a la mesa de negociación nos pegaban más duro en la cabeza por andar de chismosos en el Congreso. Entonces ahí decidimos diferenciar la estrategia de cabildeo y los negociadores se quedaron en la mesa de negociación y los cabildeadores fueron los empresarios mexicanos, con todos los empresarios norteamericanos y gobernadores republicanos, para ir convenciendo a la Casa Blanca que sería un gravísimo error que Estados Unidos se saliera del NAFTA. Entonces esa fue una estrategia muy diferente. ¿Y cómo sintieron a los norteamericanos? ¿Convencidos de que había que trabajar por una renovación positiva para las 3 naciones o compraron el boleto de Donald Trump, Kenneth? Mira, yo te diría que fue una situación muy curiosa porque había una percepción en México de que estábamos negociando con Trump y 150 funcionarios idénticos a Trump en la representación comercial de Estados Unidos. Y esto era absolutamente falso. Yo creo que algo que ayudó mucho en la negociación, a pesar de los temas tan difíciles que estaban poniendo sobre la mesa, sobre todo por instrucción de la Casa Blanca, una de las cosas que facilitó el diálogo es que nuestras contrapartes de Estados Unidos eran las mismas contrapartes con las cuales nos enfrentamos en la OMC, obviamente en la negociación del Tratado Transpacífico, y muchos de ellos inclusive la negociación del Telecan original. Es decir, yo conocí a John Melley, mi contraparte de la negociación técnica, en 1995. Entonces estás hablando de un equipo muy profesional. El reto ahí es que es un equipo tanto de economistas como de abogados y negociadores comerciales con muchísima experiencia, pero también con mucho oficio. Entonces, ellos mismos reconocían, no necesariamente sobre la mesa de negociación, pero ya tras bambalinas, en los esfuerzos que se hizo por acercarnos con ellos ya de manera personal y con el conocimiento de muchos de ellos y en algunos casos hasta amistad, para poder decirnos, como decimos aquí, las netas, y tratar de modificar posturas o tratar de trabajar en soluciones en los temas menos difíciles en un inicio, e ir trabajando de manera conjunta para ir convenciendo a los jefes de qué es lo que se necesitaba hacer en los demás temas. Para ellos fue particularmente difícil porque, como puedes ver aquí, los 3 que estamos en esta mesa teníamos una visión hacia dónde debería ir la negociación bajo el liderazgo del secretario Guajardo, mientras que en Estados Unidos yo te puedo decir que la mayoría de los negociadores en materia de inversión, en materia de acceso a mercado, obstáculos técnicos al comercio, no compartían necesariamente esa visión. Eso nos ayudó a ir masajeando los temas y a lo largo de una negociación de casi 17 meses, lograr acuerdos en la mesa que se subían a consideración y análisis y negociación de los ministros y de una manera que agilizó el proceso. Entonces, yo creo que eso fue muy útil, pero por supuesto fue muy difícil porque tenías en todo momento a los funcionarios a nivel de subsecretario, obviamente el representante comercial Lighthizer, que es extremadamente hábil y experimentado, que estaban impulsando los temas más difíciles que quería Donald Trump que se reflejaran sobre la mesa. ¿Recuerdas aquellos momentos, Juan Carlos, en que dijiste, ay, a lo mejor esto ya no sale? Siempre hay momentos en donde dices, esto va avanzando maravillosamente y de repente hay también momentos en que dices, híjole, esto se está complicando demasiado, a lo mejor no sale, ¿no? Siempre es parte del proceso, supongo. No, a ver, eso sin temor a exagerarte,
Yo creo que eso lo vivimos todos y cada uno de los días que duró el proceso de la negociación. Es más, no, incluso lo vivimos después también de que terminó el proceso de negociación, porque luego, cuando se va al Congreso de Estados Unidos, nosotros ya estábamos fuera de la administración, eh, pero no obstante, pues hubo todavía otro proceso de renegociación de ciertos capítulos, ciertos temas, y ya encabezó la administración del presidente López Obrador, y yo seguía sintiendo, pues no sé si la misma angustia, pero ciertamente la misma preocupación de que a lo mejor todo el esfuerzo que se había hecho no iba a culminar en un buen resultado. Pero mira, creo que más allá de lo que personalmente experimentamos estando ahí en el día a día y sabiendo que una posibilidad muy real era que no se llegara a un resultado, me parece que, otra vez, como menciona Ken y como menciona el diputado Guajardo, a nosotros nos tocó mucho aprender a adaptarnos a esta nueva realidad en el día a día, ¿sí? Y eso pues nos obligó a ser muy creativos, nos obligó a buscar toda una serie de opciones, alternativas, a pensar, como dicen, fuera de la caja. Y sin duda, bueno, pues eso al final creo que nos ayudó el tener esa flexibilidad, el saber que podíamos tener un espacio para movernos y para aceptar compromisos, ¿no? También creo que esto, al igual que el TLC original, vino a romper muchos paradigmas. O sea, más allá de la figura de Donald Trump, existe otra vez, como mencionaba hace un instante, existe un cuestionamiento a cómo tiene que ser la globalización, cómo tiene que ser la integración regional, la promoción de ciertos temas. Y hasta antes del TEMEC parecía que había como dos bandos. Un bando que decía que era imposible integrar todos esos temas y otro bando que estaba dispuesto a intentarlo. Pero otra vez, el primero que caminó esa senda, pues fue México, ¿no? Pero sí, claro que la posibilidad de que esto hubiera salido mal existió. En algunos libros está documentado con mucho nivel de detalle, pero sí te puedo decir que nosotros lo vivíamos todos los días. Diputado, si fuera bebé, si fuera niño, el TEMEC ya estaría dando sus primeros pasos. Ustedes finalmente fueron las personas que lo hicieron posible. Tú lo ves ahora a 2 años de distancia y lo ves sano, te sientes orgulloso. ¿Se han superado las metas que quizá ustedes tenían cuando lo conformaron? A ver, con tu analogía te diría que estoy bien contento porque el niño tiene brazos, tiene piernas, tiene cerebro, y pues puede ser un niño que puede crecer saludablemente y llegar a la adolescencia y a la adultez sin problemas. La bronca es que siendo un niño con todo el potencial todavía hoy, que nos ha logrado ayudar a no profundizar la crisis que ya venimos arrastrando y agregándole COVID y luego el tema geopolítico, el conflicto con Rusia y el enfrentamiento comercial Estados Unidos-China, pues ese bebé tiene un gran futuro. El problema es que tenemos la responsabilidad, primero, de que sigamos puntualmente las recomendaciones para su desarrollo, y esto quiere decir que los 3 países cumplamos con las reglas comprometidas. Acaba de publicarse una carta de los 3 organismos altamente relevantes, México, Estados Unidos y Canadá, el Business Roundtable en Estados Unidos, el Canadian Business Council y el Consejo Mexicano de Negocios, donde le escriben a los 3 líderes de América del Norte y les dicen, señores, procuremos, hagamos todo el esfuerzo por cumplir con lo que nos comprometimos, porque el incumplimiento nos lleva a un debilitamiento del futuro del acuerdo. Tanto las violaciones canadienses en materia de lácteos como las violaciones a la interpretación en reglas de origen automotriz de los norteamericanos, y como obviamente lo que estamos haciendo en México en términos de la reinterpretación o la interpretación totalmente sesgada de los temas de energía eléctrica y petróleo. Entonces, ese niño sin duda está dando sus primeros resultados y estamos captando los beneficios de haber llevado unas reglas de integración más exigentes. El interés asiático se está reflejando en cómo están vendiendo terrenos industriales en el centro, en el Bajío, en el norte de México, en el occidente. O sea, hay interés por relocalización en México, pero lamentablemente tenemos un tablero que debemos de cumplir de objetivos.
y sobre todo frente a la revisión que tendremos en el 2026 y una serie de cosas que vamos retrasados en su cumplimiento, y de garantizar nuestro apego a los compromisos adquiridos en las reglas de integración y sin duda evitar el problema que estamos teniendo con las pues, falta de cumplimiento en algunos temas. Pero yo sé que aquí ya estás partiendo hacia el TEMEC y su futuro, pero antes de dejar el pasado, déjame hacer un reconocimiento a algo muy importante y que lamentablemente el país está perdiendo aceleradamente. Lo que tú estás observando aquí son la integración de diferentes generaciones en la política comercial de México, que iniciaron desde Jaime Serra, Herminio Blanco, Jaime Zabludowski, Luis de la Calle, Ken Smith, Juan Carlos Becker y tu servidor. Algunos tuvimos pues la osadía de participar en temas políticos, pero todos tenemos la formación profesional de lo que podrías llamar un servicio mexicano del comercio exterior. Y eso tiene un gran valor porque te ganas un respeto en el mundo. Y yo no estoy para decirlo, pero aquí múltiples veces lo escucharon Juan Carlos y Ken, el gran reconocimiento que siempre nos hicieron nuestros colegas, sobre todo en América del Norte, del profesionalismo de nuestro equipo negociador. Pero eso también nos llevó a una responsabilidad país muy importante. Y aquí voy pues no sé si es indiscreción, pero yo creo que se percibió. Había dos visiones en la administración 2012 y 2018 sobre cómo enfrentar el reto. Y había una visión que tenía mucha preocupación en la estabilidad financiera y pues tenían mucha premura porque muy rápido tratáramos de satisfacer los deseos de Donald Trump. Y ahí este equipo que ves siempre consideró que el tiempo iba a ser nuestro aliado, que podíamos movilizar intereses republicanos favorables al libre comercio para ir mandando el mensaje a la Casa Blanca de que su posición intransigente era suicida. Y de alguna manera logramos convencer a nuestras contrapartes con la organización de Baker y Smith de empezar a hacer la parte de modernización que comentó Kenneth, de ir por rondas que nos llevaron la principal parte de ir ganando tiempo, ir modernizando. Pero lo más importante, y aquí lo voy a hacer público, los tres personajes que ves aquí, nos volteamos y nos dijimos, si las prioridades cambian y nos piden ceder cosas que desde el punto de vista de la salud económica de este país son totalmente intransitables, porque era muy fácil que yo dijera, no, pues yo renuncio, pongan a otro. Pero el problema es que tanto Becker como Smith, cuando yo les dije que yo iba a renunciar si había algo que yo consideraba que iba a ser no saludable para la economía mexicana en mediano plazo, los dos dijeron, el día que tú te vas, nos vamos nosotros. Y esa posición firme de un equipo negociador que veló por el interés fundamental de la economía mexicana es una posición muy sólida. Y eso nos ayudó a ganarnos el respeto y el reconocimiento de quien tomó las decisiones responsables en su momento para realmente permitirnos implementar lo que los tres hemos aprendido en los últimos 25 años de historia profesional. Entonces es un elemento que antes de pasar ya el primer tema que pusiste de futuro, me gustaría dejar asentado simplemente para el récord histórico. Y aquí un gran reconocimiento a Ken y a Baker de haber sido parte de ese pacto profesional por México que sin duda al final resultó favorable. Permítame, magnífico, y me parece que es muy importante hablar de lo que significa como activo para el futuro nacional este acuerdo que ustedes conformaron. Permítanme una pausa y regresamos. Estamos trabajando con un tema que es fundamental para el futuro del país, el TEMEC, a 2 años de existencia y sobre todo con todo lo que nos puede ofrecer en los siguientes años. Y bueno, sin lugar a dudas, el TEMEC se ha enfrentado en estos 2 años de vida a circunstancias que ustedes mismos no pudieron haber imaginado. La pandemia, el trastorno en el comercio internacional que ocasionó, la suspensión en la cadena de suministro, la interrupción, la guerra, el ataque de Rusia en contra de Ucrania. Esto ha puesto a prueba el proceso de la economía global y la pregunta que les haría a ustedes es,
esa prueba de balas? O sea, este acuerdo ahora se enfrenta a un problema de tener que resistir las tentaciones del trabajo de proteccionismo de muchas naciones que ahorita ven el proteccionismo como un mecanismo que les permitirá superar la crisis global que se está enfrentando, la inflación, etcétera, etcétera. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Se ha comportado bien ante esta exigencia o puede tener problemas este acuerdo? Mira, yo te diría que en efecto, la entrada en vigor del TEMEC se dio durante un periodo muy difícil para nuestro país. Es decir, estamos en medio de esta pandemia que había paralizado el aparato productivo, no solo en México, sino en muchas regiones del mundo. Entonces fue difícil durante los primeros 6 meses de vida del TEMEC de ver un impacto real en la economía y en el comercio porque estamos en medio de esta tormenta. Es muy interesante, sin embargo, que a partir del 2021, cuando empieza a crecer la economía estadounidense, le inyectan fondos a través de su Congreso para restabilizar la economía y en este sentido empieza a jalar hacia arriba la demanda de productos mexicanos, sucede algo muy interesante. México se consolida en 2021 como principal socio comercial de Estados Unidos y logramos cifras comerciales para el cierre del año que son muy robustas. Es decir, hoy en día tenemos casi 700 mil millones de dólares de comercio con Estados Unidos. Muchas veces ignoramos la relación con Canadá, es enorme, ha crecido casi 10 veces el comercio desde el inicio del Telecán hasta hoy en día. Tenemos casi 45 mil millones de dólares de comercio. Y entonces, para lo que fue creado el TEMEC, ya que estamos empezando a avanzar un poco en la recuperación económica, estamos viendo que para lo que fue creado el tratado está funcionando. Porque los flujos comerciales crecen, el sector agro entre México y Estados Unidos, el sector agrícola, en medio de esta pandemia creció 25% el comercio. Entonces, eso es muy importante y yo creo que en un entorno en el que sí, no se esperaba, los conflictos internacionales, la disrupción en las cadenas de valor, obviamente la pandemia y la desaceleración económica mundial, lo mejor que le puede pasar a América del Norte es tener en vigor un esquema de esta naturaleza donde permita fortalecer la integración económica regional. Ya decía el diputado Guajardo de manera muy atinada que, digamos, el niño está creciendo, está funcionando, pero debemos en este momento justamente de crisis internacional no caer en la tendencia proteccionista, sino meter el acelerador en la integración económica de la región. Y esto no es fácil porque políticamente hay muchas presiones, no solo en México, sino en Estados Unidos, lo estamos viendo con todo este impulso del nacionalismo económico, el Buy American, Canadá, las disputas comerciales en el sector agrícola con Estados Unidos. No es fácil ir por el camino que yo creo que es el camino correcto, que es profundizar esta regionalización, por así llamarle, y que de verdad veamos a Norteamérica como un perímetro de producción conjunto en donde al eliminar los obstáculos para el comercio y la inversión, vamos a acabar compitiendo con mayor éxito con otras regiones del mundo. Definitivamente no esperábamos esta crisis cuando se dio, pero el tener en vigor el TEMEC y esperemos de ahora en adelante poder aprovecharlo, es algo que posiciona a México de manera muy fuerte, creo yo, para enfrentar estos retos. Pero sin duda tenemos que hacer la tarea a nivel doméstico con las políticas públicas. Diputado Juan Carlos, esto implicaría un cambio de chip, o sea, resistir la tentación de regresar al pasado y decir, no, mejor vamos a vernos como una región que resuelve de manera trilateral los problemas que están exigiendo a los que están orillando estos problemas de la pandemia y las consecuencias que ha ocasionado, además del ataque de Rusia a Ucrania. O sea, eso exigiría ver a las cosas, como lo mencioné Juan Carlos, fuera de la caja, ¿no? Gracias, diputado. Gracias, Eduardo. Me regreso, te respondo tu pregunta, pero nada más para expresarte mi visión. No, el TEMEC no es a prueba de balas. O sea, creo que el TEMEC es una avenida que nos ha permitido en años de pandemia, de crisis económica, de incertidumbre mundial, incluso de situaciones muy lamentables de un conflicto bélico. Es como una avenida que nos ha permitido de alguna manera circular por encima de muchas de esas circunstancias, ¿sí? Pero no, el TEMEC definitivamente no es a prueba de balas. Y de ahí brinco a la pregunta que tú me acabas de hacer.
Por ahí, hace un par de días, con motivo de la visita del presidente López Obrador a Washington, escribí en un blog de México Cómo Vamos, una organización que se dedica a analizar estos temas. Y yo un poco adelantándome a lo que iba a suceder, lo que escribí ahí es que los tres países tienen en sus manos la mejor herramienta para promover el comercio, la inversión, la certidumbre, incluso valores que pasan por derechos laborales, ambientales, etcétera. Y ese instrumento es el TEMEC. Entonces, yo no creo que se trate de cambiarse de chip, porque yo creo que un compromiso internacional de esa categoría se tiene que cumplir. O sea, es lo que está empeñándose es la palabra y es la imagen de nuestro país. Claro. Entonces, sí, claro, se tiene que cumplir. Y si eso implica dejar de voltear al pasado y empezar a ver al futuro siglo XXI, y a esto le queremos llamar cambiar de chip o cualquier otra cosa, sí, por supuesto que eso es lo que se necesita. Pero para mí es bien sencillo, cumplamos con el tratado. O sea, a partir de eso podemos hablar de muchas otras cosas y de construir por encima de lo que ya tenemos. Pero lo que no se vale es tratar de tener ambas cosas. No se vale tratar de tener la certeza para los negocios, la inversión, el acceso libre a nuestros mercados y selectivamente querer cumplir en lo que nos parezca y en lo que no nos parezca no cumplir. Yo creo que es la peor combinación. Ildefonso. No te escuchamos, Ildefonso. Creo que el micro está apagado. A ver. Está apagado mi micrófono, una disculpa. No te preocupes. Te decía que sobre tu misma pregunta, en términos del momento del TEMEC y lo que se enfrenta después del TEMEC, yo te diría que de alguna manera, pues parecería que este diseño nos ayudó a anticiparnos en el tiempo. ¿Por qué? Porque yo creo que de un momento del primer NAFTA, donde estábamos en un mundo intensamente globalizado, con cadenas de valor que podían integrar en un solo producto hasta 9 países en diferentes continentes, en donde estaba minimizada la matriz de riesgos, tanto geopolíticos como de salud, de repente entramos en un escenario que nos volvió nos exigió reconsiderar las integraciones regionales como un modelo de globalización diferente, donde ya el no solo pensar en el nearshoring, pero algo que se agrega que es el friendly shoring, que es decir, hay que hacer alianzas estratégicas con los amigos, con los aliados, con las zonas de seguridad en un mundo pues con riesgos geopolíticos. Y eso me lleva a una reflexión. El país está sin duda, y es reconocido en muchas mañaneras, apostándole a esta integración en América del Norte. Pero no podemos darnos nosotros solos a tole con el dedo, creyendo que eso no conlleva la confirmación de alianzas estratégicas. O sea, no podemos pedirle a la vaca que nos dé leche cuando estamos boicoteando a la vaca en sus intentos de cumbres hemisféricas y cuando nuestros socios, Canadá y Estados Unidos, se suman a un boicot contra la invasión de Rusia a Ucrania. Si bien tomamos la decisión correcta en el Consejo de Seguridad, pero no nos sumamos al boicot contra Rusia. Pues parecería que estamos mandando mensajes encontrados en cuanto a nuestra identidad geopolítica en América del Norte. Y eso no tiene un buen encuentro hacia adelante, sobre todo cuando estamos en un acuerdo pues que requiere justamente de la construcción de consensos políticos, o sea, de cada una de las naciones. Entonces, sí es muy delicado no estar conscientes. Si tú lo dijiste, no podemos regresar al pasado. O sea, yo entiendo que en la Guerra Fría México jugaba con el apalancamiento de su acercamiento con Cuba como un contrapeso con los norteamericanos, pero la política exterior de los 70 no se explica en un mundo con una dinámica tan distinta como el que tenemos hoy, y en donde claramente México puede tomar ventaja del conflicto comercial con China y de atraer esas inversiones, porque el tratado nos ayuda con una mayor exigencia de proveeduría. Al mismo tiempo, el enfrentamiento comercial nos ayuda
pero ahí también lo que nos ayuda es la escasez de mano de obra en Estados Unidos para el sector manufacturero. Yo tengo muchos amigos con plantas en Estados Unidos que no hayan cómo llenar las solicitudes de puestos de empleo si no es por trabajadores migratorios mexicanos. Entonces, es un mundo que podemos aprovechar y que debemos de aprovechar, pero que lamentablemente no estamos haciendo la tarea necesaria para aprovechar. Y con lo que esto implica, Kenneth, con lo que esto implica para la pérdida de prestigio de México, o sea, hay un asunto internacional, es un activo internacional muy importante, es que cumplamos la palabra comprometida y que cumplamos lo que hemos firmado, porque el no hacerlo así, híjole, implica perder este prestigio y para retomarlo va a ser muy complicado. O sea, qué feo que nosotros nos definamos a otros nacionales, de otras nacionalidades, no voy a mencionar nombres, como decir, aguas, no hagas negocios con tal nacionalidad, son bien tramposos o son bien tranzas, ¿no? Así decimos en México. No, que no vaya a ser que también digan, no hagas negocios con los mexicanos porque dicen una cosa y hacen otra. Mira, Eduardo, me parece que has mencionado uno de los temas fundamentales, uno de los valores más importantes, a lo mejor un tanto intangibles de la política de liberalización comercial y la apertura de México en los últimos 30 años. Además del intercambio de bienes y servicios, la inversión en nuestro país y la manera en que hemos logrado crear una plataforma de producción para el resto del mundo, todo esto está anclado sobre el hecho de que generamos certeza jurídica para los inversionistas y los exportadores, y es nuestra palabra la que garantiza que el riesgo país sea contenido, se reduzca a lo largo de los años y se genere esa confianza, que es muy difícil generarla y es muy fácil perderla. Entonces, en ese sentido, ese es uno de los aspectos principales, y coincido con Juan Carlos y lo que decía el diputado Guajardo en términos de la credibilidad del país, en términos de la importancia de cumplir con tus compromisos internacionales y sobre todo no enviar mensajes encontrados. Simplemente en la visita que se hizo a Estados Unidos, lo que vemos es aspectos positivos donde se refrenda este compromiso con la integración económica en América del Norte y la importancia del TEMEC. Se llegan a acuerdos en materia práctica, por ejemplo, de compra de alimentos para las personas de menores ingresos en nuestro país. Pero al mismo tiempo se hacen una serie de declaraciones muy positivas que si tú las lees sin conocer el contexto, te imaginarías que hay una coincidencia de políticas casi perfecta entre los tres países. Se habló del fortalecimiento de los esfuerzos para la mitigación del cambio climático, los avances hacia una economía verde, cuestiones que tienen que ver con el fortalecimiento de cadenas de valor e invertir en la gente, en innovación y tecnología. Todo esto requiere presupuesto, que hasta ahora nuestro gobierno no ha estado dispuesto a poner sobre la mesa. Me refiero, por ejemplo, a lo de cadenas de valor. Estados Unidos le va a meter $50,000 millones para desarrollar las cadenas de valor en el sector de semiconductores. México no puede gastar esas cantidades, no las tenemos, pero sí tiene que haber un esfuerzo conjunto de no aplicar esta austeridad a rajatabla y de veras lanzar programas de fomento industrial que involucren capacitación de los trabajadores, atracción de innovación y tecnología, etcétera. Y el tema más importante es justamente esta percepción de confiabilidad. ¿Cómo podemos decir que queremos avanzar en políticas conjuntas en cambio climático cuando la ley de la industria eléctrica genera todos los desincentivos posibles a la inversión en energía eólica y solar? Entonces tiene que haber una congruencia entre las políticas reales que se están implementando al interior de los países y sus compromisos internacionales. Y eso es lo que te permite reducir el riesgo país y tener éxito a largo plazo. Esa problemática a la que hace referencia Kenneth, Juan Carlos, ¿cómo la ves tú? ¿Seremos capaces de entender que estamos boicoteando el enorme potencial que tiene el acuerdo? Mira, a ver, yo creo que aquí hay dos maneras de responder tu pregunta, Eduardo. La primera es que creo que en la mente de todo el mundo en México y de no pocas personas en Estados Unidos sigue muy fresco el recuerdo de lo cerca que estuvimos de que todo saliera muy mal y las consecuencias de lo que eso hubiera sucedido. Entonces, ese sentimiento me parece que tenemos que mantenerlo vivo, ¿no? Tal vez no la angustia, pero ciertamente la necesidad, como decía ahorita el diputado en una intervención previa, la necesidad de mantener vivo
y alimentar y fortalecer políticamente todas estas cosas. Aquí en México yo me he sentido profundamente inspirado y de alguna manera te diría que incluso esperanzado, que muchas de las discusiones de la política pública en el país invariablemente tocan el TEMEC. Si se está discutiendo una reforma en la Cámara de Diputados, una pregunta inmediata es si esto es consistente con el TEMEC o no. Si se está discutiendo cuál tiene que ser la política para el campo o de atracción de inversiones, el TEMEC siempre va de la mano con esas discusiones. Entonces, yo creo que eso es un recordatorio permanente de nuestra realidad económica y de la realidad con la cual el país ha tenido un crecimiento económico en los últimos 30 años. Poco, mucho, suficiente, mediano o no, esa es una cuestión diferente, una pregunta diferente. Pero no hay duda de que antes el Telecán y ahora el TEMEC son la base de la competitividad mexicana. Entonces, no sé si algún día vamos a llegar a una situación en la cual todas estas cosas sean evidentes, pero es claro que en estos momentos en que hay una redefinición muy importante de varias esferas públicas del país, eso está presente y me parece que es algo bueno, sin duda. Vamos a ir a una pausa, pero me gustaría, diputado, plantear una pregunta. Ustedes hicieron posible que esta carretera, hablemoslo así en esos términos, que esta carretera, que está bastante amplia y que ofrece un activo o representa un activo para el futuro, y estoy hablando del futuro de muchos años económicos del país, ustedes lo hicieron posible, establecieron las bases. ¿Tiene capacidad para un segundo piso? O sea, me refiero sobre el TEMEC, ¿pueden construirse otros acuerdos a partir de la idea de un proyecto trilateral que complemente? Hacemos una pausa y regresamos. La pregunta la repito, ¿da oportunidades a reconstruir, a construir nuevos acuerdos trilaterales? El TEMEC es la base, la estructura en la que puede permitir, por ejemplo, un acuerdo energético trilateral, que ahora que se está hablando de reconversión de las plantas energéticas, la electricidad, las energías limpias, el combate al sobrecalentamiento global. ¿Eso lo permite este acuerdo, Ildefonso? No, sin duda hemos visto cómo en el tiempo la construcción de la agenda bilateral nos llevó a decisiones muy inteligentes, como por ejemplo los grids eléctricos en la frontera para podernos complementar en la oferta-demanda de electricidad en zonas estratégicas. Lo mismo nos llevó a definir gasoductos estratégicos para este tipo de intercambio. Sin duda hay temas que se multiplican y se amplían en esta construcción de la agenda. Los temas han cambiado radicalmente en el tiempo, el futuro de las energías se ha transformado y eso nos da para poder construir sobre la base de la confianza decisiones que no necesariamente están implícitas en el acuerdo construido, sino que abre la posibilidad de podernos complementar estratégicamente. Esta noción del recelo energético que fue construida en años donde eran condiciones distintas en ese tema y donde se veía siempre como una amenaza el interés norteamericano sobre el petróleo mexicano, pues eso ya cambió, ya transitó. Los Estados Unidos han llegado a un punto de suficiencia energética con toda la matriz integral de energía muy distinta en el tiempo. Entonces, sí hay espacio para este tipo de cosas. Una cosa que parece muy favorable es el compromiso que adquirió el presidente con hacer una inversión en infraestructura de frontera para la facilitación del comercio de una manera importante. Creo que ese es el tipo de acuerdos que necesitamos para seguir consolidando esta integración. Entonces, sí, depende mucho, claramente, de que estemos alineados todos sobre la misma visión de fortaleza de América del Norte, ¿no? ¿Cómo ves el futuro, Juan Carlos, del acuerdo? Bueno, a ver, yo creo que ahorita un poquito para empezar a hacer ya un resumen de todo esto, ¿no?
sin duda el acuerdo ha cumplido con lo que se esperaba de él en estos 2 años. Ha probado ser un acuerdo fuerte, un acuerdo que sabe enfrentarse a muchas adversidades, algunas de ellas de carácter interno, otras de carácter pues más del exterior, ¿sí? Pero creo que la gran lección es que tenemos que proveerlo de esa flexibilidad, esa creatividad, esa agilidad, esa robustez, para que sea un acuerdo que esté permanentemente a la vanguardia. La buena noticia de esto es que va a haber una oportunidad pronto para que eso suceda. Hay una cláusula en el nuevo TEMEC, inexistente en el TELECAN anterior, que llama a una revisión del tratado y de sus temas en el 2026. ¿Sí? Ya sabemos cuándo va a ser. Ya sabemos que en ese momento va a haber un proceso de diálogo. Lo que no sabemos, y es una responsabilidad de todos, lo que no sabemos es qué tipo de carácter puede tener ese diálogo. Yo quisiera que fuera un diálogo constructivo, que fuera un diálogo de propuestas, que fuera un diálogo que realmente permitiera a todos esos actores, gobiernos, seguro, empresarios, desde luego, pero también sindicatos, ONGs, legisladores, medios de comunicación, etcétera, que hagan propuestas positivas. Yo espero realmente que no tengamos que enfrentar ese 2026 o ese proceso de 2026 con un ánimo de destrucción. O sea, llegar al 2026 a que alguna parte diga, pues en este proceso yo voy a eliminar este capítulo completo. Creo que si llegamos ahí a esa situación, pues entonces no aprendimos nada. O sea, sí. Ojalá no sea. Ojalá así no sea, porque sería minar el futuro nacional. Kenneth, por favor. A mí me parece, como ya lo mencionó Juan Carlos y el diputado Guajardo, la revisión del 2026 es fundamental. Y yo creo que abre la oportunidad para que México sea proactivo. Desde ahora empecemos como sociedad a definir el tipo de consulta que se debe hacer, amplia, a lo mejor tomando como ejemplo lo que se hizo al inicio de la negociación del TEMEC, llevar a cabo foros como se hicieron en la Secretaría de Economía, consultas por internet, obviamente involucrar al Poder Legislativo, a los centros de investigación académica, al sector empresarial y a la sociedad civil, justamente para poner sobre la mesa temas que fortalezcan la competitividad y que enriquezcan al tratado. Es una realidad que hay temas que se quedaron en el tintero en la negociación del TEMEC por muchas razones, muchas de ellas por la renuencia política de la administración Trump, de avanzar en áreas fundamentales como la entrada temporal de los profesionistas. El movimiento laboral fue algo que revolucionó la integración del mercado europeo una vez que entró en vigor, y yo creo que podemos aprender de esas buenas prácticas. Otros temas como profundizar la regulación y facilitación de todo lo que viene siendo la economía digital, que semana con semana surgen nuevos retos, nuevas tecnologías, nuevos elementos a considerar por parte de los gobiernos de cómo regular, cómo facilitar, y si avanzamos hacia una convergencia regulatoria en todos estos temas con Estados Unidos y Canadá, vamos a fortalecer la competitividad de nuestra región y muchos otros temas más. Medidas específicas en materia de mitigación de cambio climático, sobre equidad de género, profundizar lo que hicimos en materia de cómo internacionalizar a las pymes. Hay muchos temas de profundización que pueden hacer y no nos tenemos que esperar al 2026. Año con año, la Comisión de Libre Comercio, los 3 ministros, en este caso ministras, a cargo del libre comercio en América del Norte, se reúnen, como lo acaban de hacer, para revisar estos aspectos de implementación del tratado. El primer paso para todo esto, para hacer todo esto que estoy mencionando, es limpiar de la mesa los irritantes comerciales. Dejar de dar señales encontradas de que en algunas áreas vamos a cumplir y en otras no, como mencionaba Juan Carlos, y de verdad concentrarnos en cómo fortalecer al tratado, cómo año con año hacerlo más robusto y sobre todo más moderno, y que siga siendo, como lo fue el TELECAN en su momento y ahora el TEMEC, una especie de guía, un blueprint, por así llamarlo, para las negociaciones multilaterales y negociaciones de otros acuerdos a nivel mundial. Yo creo que ese debe ser el objetivo. Para mí, lo que me resta en los escasos 30 segundos que tenemos enfrente es agradecerles a ustedes, caballeros, la generosidad de habernos concedido estos valiosos minutos para entender qué maravillosos funcionarios y mexicanos dieron capacidad de nacimiento
a un acuerdo que es la parte fundamental del futuro económico nacional. Muchas gracias, Ildefonso, muchas gracias, señor diputado, gracias por ese esfuerzo, gracias, Kenneth, muchas gracias, Juan Carlos. Creo que las páginas más lustrosas en materia económica fueron escritas también por ustedes y por los equipos que los apoyaron. Muchísimas gracias y gracias por estar en este programa. Fue un honor conducir esta emisión. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias y gracias al público. Muchas gracias, que tengan la generosidad de estar con nosotros. Siga bien informado con Yoely Ramírez. Gracias, que tiene siempre la información más importante, más clara, más actual de lo que sucede en México y en el mundo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto saludarte a ti y al auditorio. En minutos vamos a tener un reporte con el traslado de las personas detenidas aquí en la Ciudad de México. Las autoridades aseguran que se trata de una célula delictiva de Sinaloa. Así que en minutos vamos a conocer su estatus legal aquí en territorio mexicano. Te escuchamos. Gracias. Vamos a hacer una muy breve pausa. Volvemos.